buenas tardes para todos, bienvenidos a su programa Todo Queda en Familia. Muy contenta como siempre de estarlos acompañando los miércoles a las 3 de la tarde en su programa Todo Queda en Familia. Estamos en directo con ustedes para que se comuniquen con nosotros. Hoy tenemos un tema bien interesante del que vamos a empezar a aprender y espero que le pongan muchísima atención porque de verdad es bien interesante e importante para ustedes. Nuestras líneas 381-5454 y 851-1170. Pues todos ustedes saben, ahora que en esta era de la tecnología, pues nos pasamos horas frente a un computador o muchas veces vamos en el carro, caminando por la calle, pegados de nuestro teléfono celular, cocinamos en microondas. Muchas veces creemos que para conciliar el sueño lo que necesitamos es el televisor al frente de nuestra cama prendido, en fin, una cantidad de elementos y de factores electromagnéticos a los que estamos sometidos en nuestra vida diaria. ¿Será que nos estamos exponiendo a una contaminación que no vemos y que no conocemos? Pues estaremos hablando de ese tema hoy en su programa Todo Queda en Familia. Les voy a recordar nuevamente nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros. Tenemos unos invitados muy especiales que les van a hablar y a contestar las preguntas sobre este tema. 381-54-54-851-1170. Les recuerdo como siempre nuestro correo electrónico para que nos escriban y hagan allí sus comentarios y nos den sugerencias, temas que quieren que tratemos en nuestro programa. Todo queda en familia @teleantioquia.com.co. Y sobre los temas pues que siempre exponemos aquí en su programa, también los tenemos en la página web de Teleantioquia en el link de Todo Queda en Familia, www.teleantioquia.com.co. Allí entran al link de Todo Queda en Familia. Nuestro tema entonces hoy, pues la salud en el hogar y la contaminación electromagnética. Tenemos como invitados, está con nosotros el doctor Carlos Sosa. Él es médico egresado de la Universidad de Antioquia que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, doctor. Diana, muchas gracias por tu invitación. Muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Y además, pues, el doctor pues también es una persona que ha sido víctima de, digamos, esta contaminación por una torre de... Es una antena de microondas. Una antena de microondas y quedó con una hipersensibilidad pues bien grande a todas estas radiaciones y contaminación electromagnética. Él nos estará hablando desde todo lo que conoce sobre el tema y también desde su propia experiencia. También está con nosotros Gustavo Velázquez. Él es arquitecto patólogo, especialista en medicina del hábitat. Gustavo, buenas. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, pues, con todo el cariño, pues entregaré todo lo que me corresponde entregar sobre este tema tan apasionante. Claro que sí, bien apasionante, pues estábamos hablando ahorita al inicio del programa que vamos a aprender muchísimo y pues ustedes dos con su experiencia y con su conocimiento respecto al tema nos van a aclarar muchísimas cosas. Empecemos hablando por saber qué son los campos electromagnéticos, Gustavo. A ver, los campos electromagnéticos básicamente son ondas que se propagan en cualquier medio. Sí. Y no necesitan necesariamente un medio para propagarse, que tienen básicamente unas componentes que es el campo eléctrico, el campo magnético y una velocidad de propagación. Pueden considerarse como nocivas o de alguna manera medicinales, a partir de la magnetoterapia y otros manejos adicionales que se hacen de ellas. De igual manera, en ciertos rangos pueden ser nocivos para la salud. Y cuando hablamos de nocivo, doctor, precisamente, pues yo decía al inicio, estaremos expuestos a una polución, a una contaminación que no conocemos, que no vemos y que de pronto pasa desapercibida al parecer, pero que realmente sí nos está haciendo daño. Pues usted ha vivido la experiencia y ha investigado bastante y conoce sobre el tema. ¿Por qué puede ser nocivo esto de la radiación, de la electromagnética? Claro, Diana, hay una afirmación de un neurocirujano de la Universidad de Lund en Suecia, que es el doctor Leif Salford. El doctor Leif Salford tiene una frase lapidaria, una afirmación lapidaria,
Sí. El doctor Salford afirma que la introducción o la irradiación de cerca del 80 al 90% de la humanidad con microondas, particularmente de la telefonía celular, del internet inalámbrico, de los satélites, de los radares militares y civiles, constituye uno de los experimentos más grandes que se ha hecho en toda la historia de la humanidad y que nunca ningún gobierno, ninguna empresa, absolutamente en ninguna parte del mundo se estudió antes de hacer su introducción. En el año de 1983, que se introdujo la telefonía celular en los Estados Unidos, surgió una figura muy destacada, que es el doctor George Carlo, jefe de epidemiología de la industria celular en los Estados Unidos, y el doctor George Carlo, que ha tenido intervenciones en el Congreso de los Estados Unidos, en la Asamblea Nacional Francesa y en otras partes, ha denunciado públicamente en todo el mundo cómo la industria celular norteamericana engañó al gobierno federal y le dijo que efectivamente ellos tenían miles y miles de estudios con respecto a la inocuidad de las microondas que estaban irradiando en ese momento a gran parte de los Estados Unidos. Ya hoy el fenómeno es planetario y casi que inevitable. Casi que inevitable. Bueno, vamos a ver entonces qué se puede hacer, porque es preocupante, algo que existe, que nos está afectando, de lo que conocemos muy poco y qué podemos hacer. Es importante y sobre todo en nuestro programa lo que queremos ver es pues al interior del hogar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas, si a veces no pueden ser o institucionales o no pueden ser desde la parte del gobierno, qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa? Vamos a recibir una llamada que ya está con nosotros. Francisco Rodríguez nos llama desde La Estrella. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, felicitarlos por el programa de carácter muy actualizado. Claro que sí. Felicitar al doctor Gustavo, arquitecto patólogo, y al doctor Carlos Sosa, médico. Una preguntita para el doctor Carlos Sosa. Actualmente somos víctimas del progreso. La televisión es por recepción satelital. Los celulares invaden nuestros hogares. A esto le sumamos la sociedad de consumo. Hoy sale un celular, mañana sale otro, pasado mañana sale otro. ¿Qué nos vendrá dentro de 10 o 15 años? ¿Cuál es el futuro para los hijos que en este momento son adolescentes y están pidiendo tecnologías de punta? ¿Cuáles son los efectos psicológicos de los computadores y los celulares en la especie humana? Y a nivel futurista, ¿qué nos espera en 10, 15 años en el espectro electromagnético y en las telecomunicaciones? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Francisco, por su llamada y su participación. Pues sí, y él mencionó algo de lo que yo también quería hablarles y que analizáramos, y es la parte, le decía, el aspecto psicológico. Pues es que cuando hablamos de la salud no solamente estamos hablando de la parte biológica, sino también de las emociones, la afectividad, que tanto se ven afectadas, digamos, todas estas áreas cuando nos exponemos a todo este tipo de aparatos electromagnéticos, radiación, microondas. Bien, a ver, el televidente se hizo una pregunta que es una tesis doctoral, es espectacular la pregunta. A ver, yo quisiera hacer un poquito de historia a propósito de la pregunta, y es que los actuales efectos planetarios de las microondas, de la irradiación de ciudades enteras, de países enteros, con microondas, con radiación electromagnética, porque no solamente está limitado a las microondas, es un fenómeno holocáustico, es un holocausto internacional que pone muertos en este momento en todas partes del mundo y está poniendo enfermos. Te contaba que yo tengo una hipersensibilidad electromagnética, tengo una disautonomía del sistema nervioso autónomo y tengo una irregulación del sistema inmune que el diagnóstico lo hizo el doctor William Rea en la ciudad de Dallas, en la Clínica de Enfermedades Medioambientales de Dallas, a raíz de estar expuesto más o menos unos 2 años y medio a una antena de estas que más o menos en Medellín son de 3 a 4 mil, el ministerio no sabe cuántas son, en Bogotá son 20.000, de las cuales el 99% son ilegales. ¿Cuáles son los efectos sobre el ser humano de todos estos fenómenos electromagnéticos, de microondas, etcétera? Son simplemente catastróficos. Este fenómeno se empezó a estudiar no fue hace 8 días. Los primeros reportes datan de la década del 20 y del 30. Fue la Unión Soviética la que constituyó los primeros grupos de estudio, y a la Unión Soviética se deben los primeros reportes en todas las revistas médicas internacionales de todas las especialidades
de una cosa que hoy por hoy se conoce como síndrome por microondas, que Sí. está en boga. ¿En qué consiste el síndrome por microondas? Hombre, las microondas tienen unos efectos lesivos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema nervioso autónomo, sobre la circulación, sobre el sistema hematológico. Es decir, casi que no hay un solo órgano que esté afectado por las microondas. El síndrome como tal consiste en una serie de síntomas y de signos, entre los que están los dolores de cabeza, Sí. los mareos, la irritabilidad, el insomnio. Inicialmente hay unos fenómenos en el sistema cardiovascular en virtud de los cuales los pacientes hacen hipotensiones, es decir, se baja la presión arterial. Posteriormente, con la vasculitis mediada por las microondas, hay una hipertensión, y ese fenómeno, para los que son médicos, posiblemente lo han visto mucho en la consulta diaria, que cada vez es más difícil el control del paciente hipertenso. Hay pacientes con 3, 4, 5 medicamentos y no se controlan y no se controlan. Aparte de esto, el síndrome de microondas tiene un componente neurológico muy grave, que en medicina se llama el síndrome diencefálico. Y el síndrome diencefálico, te preciso desde el punto de vista anatómico, el Sí. diencéfalo es una parte en la línea central del cerebro que regula en parte las funciones autonómicas vegetativas y conecta a su vez con la corteza. Entonces, en virtud de este síndrome diencefálico, se afecta, por ejemplo, la memoria reciente, se afecta la atención y se afectan los ciclos del sueño. Doctor, y es que todos esos, digamos, síntomas que usted ha mencionado son los que oye uno permanentemente que sufre la gente. No duermo bien, Es correcto. la disautonomía, como usted decía ahora, es una palabra que está sonando muchísimo, todo lo que nos habla de la parte cardiovascular. Mejor dicho, oímos permanentemente hablar de toda esta sintomatología y estas enfermedades y no sabemos que se pueden deber en gran parte a este tema del cual estamos hablando hoy. Claro, Diana, y es decir, la situación es más grave en la medida en que en ninguna facultad de medicina del país, Sí. ni en sus pregrados, ni en sus posgrados o sus especializaciones, se enseña absolutamente nada sobre los efectos del electromagnetismo ni de la radiación de radiofrecuencias de microondas por ningún lado. Mira, yo te cuento de manera anecdótica. Llevo 2 neurólogos, un internista, varios especialistas pues a los que le he comentado el caso, y casi todos cuando llego me reciben en actitud de sorna, de burla, pero como esto no me lo inventé yo y la documentación data del 1920, Sí. yo tengo un cerrado así de tal vez 1.500, 2.000 publicaciones en todas las especialidades sobre los daños objetivos. No sabe, no hay especialista en Colombia para eso. Que conozca sobre este tema y Exactamente. que le preste, digamos, Atención la de- atención y la seriedad es que se correcto. merece. Bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso que nos decía Francisco. ¿Qué nos espera dentro de 10, dentro de 15 años? ¿Y qué les espera a los niños? Que incluso vemos hoy en día, Gustavo, a niños que manejan celular desde muy pequeños y están expuestos a toda esta radiación y a todos estos efectos microondas, como se llaman, pues desde muy pequeños. Pero antes vamos a recibir una llamada que tenemos de Diego Tavares, que nos llama desde Robledo, y luego vamos a ver una nota que nos amplía la información de nuestro programa de hoy. Diego, bienvenido, muchas gracias por llamar. Buenas tardes. Mi Buenas pregunta tardes. para el médico es que por acá, por el sector donde yo vivo, hay una antena de repetición de radio. Sí. Es para ver cómo puede afectar eso en mi salud, pues, nerviosa a nivel cerebral. Es cerca de su casa, bien Sí, cerquita de su cerca. casa. Sí. ¿Usted ha sentido ya algo? ¿Se siente extraño, diferente? ¿Siente algunos síntomas que le parezcan? Sí, pues digamos? me siento como raro, como a nivel neuronal, más que todo. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Como a la memoria, a la atención? Sí, más que todo la atención, como el recibimiento de las ondas de las otras personas, como ha afectado eso, como a nivel cerebral, Claro. de las neuronas como receptivas de las ondas sonoras. Claro que sí, Diego. Bueno, muchas gracias por su llamada. Antes de que le respondamos, vamos a ver una nota que amplía nuestro tema y luego pasamos a responderle su pregunta. Veamos entonces este BTR que tenemos preparado.
A la clínica los casos llegan de diversa manera, fundamentalmente por rastreo de prensa escrita. Sin embargo, las conexiones, pues, es decir, que la clínica esté adscrita a la Facultad de Derecho, al Centro de Investigaciones, establece ciertas relaciones con el consultorio jurídico como servicio que ofrece la facultad. Entonces una persona llega al consultorio y se encuentra que su causa no puede ser tramitada por el consultorio directamente por la envergadura, por la cuantía, en fin, o porque escapa a las posibilidades del practicante, puede dirigirse a la clínica. Además que han llegado algunos casos porque la gente se entera del trabajo de la clínica gracias a los artículos que publicamos y a las publicaciones que hemos hecho pues, en libro y artículos de revista, entonces se acercan directamente. Consideramos que es necesario, antes que suceda algún problema grave con alguna persona, tengo entendido que hay algunos casos ya identificados, es necesario que las autoridades públicas adopten medidas para prevenir lo que posiblemente pueda suceder. Es decir, el fundamento para la no intervención no puede ser la existencia de un estudio, repito, de la Organización Mundial de la Salud, y el cual se fundamenta la Circular 270. No se puede fundamentar solamente en un estudio sabiendo que existen otros tipos de instituciones que demuestran los perjuicios que causa la exposición a ondas electromagnéticas. No estamos aquí en una oposición al desarrollo, ni a la tecnología, ni a la telecomunicación, es decir, no estamos en contra del Internet, ni de la telefonía móvil. Estamos afirmando que es necesario que existan políticas públicas claras dentro de los planes de ordenamiento territorial, es decir, desde lo municipal, respecto a la ubicación de este tipo de antenas. El principio de precaución es un principio de derecho internacional ambiental, es decir, es adoptado por las legislaciones internas de los países en virtud de instrumentos internacionales de protección ambiental. En Colombia no hay claridad al respecto, pero uno puede encontrar en ordenamientos jurídicos extranjeros quizás algunas decisiones judiciales que sirven de apoyo para este tipo de asuntos. Particularmente en España el tema ha estado muy en boga. Incluso hay movimientos ciudadanos o grupos de ciudadanos tendientes a dar solución a este problema. En Italia existe una ley que establece parámetros claros para la instalación de este tipo de antenas. En Estados Unidos han existido sentencias de responsabilidad por contaminación electromagnética. Tiene que existir una conjugación de todos estos frentes, desde lo particular hasta lo público, ¿sí? Desde lo privado hasta lo público, desde los ciudadanos, la empresa privada y la administración, o los organismos estatales, en orden a conjurar un problema que, si bien hasta el momento no existe precisamente certeza sobre sus efectos dañinos, precisamente es necesario hacer uso del principio de precaución para prevenir un desastre posiblemente mayor. Bueno, pues bien interesante, y seguimos aprendiendo y sorprendiéndonos, porque de verdad, como vuelvo y repito, decía al inicio, pues no nos damos cuenta, nos estamos exponiendo a una cantidad de daños, pero que no sabemos que estamos expuestos a ellos. Pues es rico que hoy quedemos como bien conscientes de ello y ver qué podemos hacer para solucionarlo. Vamos a recibir, Diego, antes de contestarle su pregunta, a Darío Rodríguez, que nos llama desde Belén, y entonces les contestamos a ambos. Darío, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, me alegra, gracias por llamar. Adelante. Yo quisiera preguntarle al médico, en su situación personal, pues médica, en la afección médica, fuera de los síntomas que comentó, ¿qué tratamientos en la ciudad se pueden ejecutar para las personas que ya están afectadas? ¿Qué se está haciendo en el campo médico? Si hay estudios médicos al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Darío, por llamarnos. Tenemos una llamada desde Bogotá y vamos a recibirla para que no se nos pierda, y entonces les contestamos a todos. ¿Quién nos llama desde Bogotá? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Elena Álvarez. María Elena, bienvenida, muchas gracias por llamar. Ay, se perdió la llamadita. Ay, se cayó la llamadita. María Elena, gracias por la llamada, ojalá se pueda volver a comunicar. Estábamos muy contentos de recibir una llamada de Bogotá. Empecemos entonces, doctor, por lo que nos decía Diego, de esa antena repetidora que está muy cerca de su casa en Robledo. Adriana, yo pienso que para Diego la respuesta es la siguiente. Es fundamental que Diego tenga la valoración de un médico antes de todo.
O sea, en medicina, por esos síntomas que ha tenido él, pueden existir más o menos unas 20, 25.000 enfermedades. A Diego hay que revisarle colesterol, triglicéridos, un cuadro hemático, función tiroidea y un montón de situaciones que los médicos ya sabrán antes de pensar que está siendo afectado por un campo electromagnético. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, es muy significativo el hecho de que tenga una antena, porque la historia en todo el planeta Tierra y los casos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, y por ejemplo los casos aquí en el barrio del Amparo, en Valledupar, que hay 1.000 enfermos bajo el influjo de dos antenas, que lo hizo público. En un mismo barrio. Sí. Que lo ha hecho público la Televisión Nacional, que fue noticia nacional en noticieros. Entonces, primero, digamos, mirar ese aspecto epidemiológico. Sí. Pero es fundamental, de todas maneras, la valoración por un médico, porque puede no ser y estemos asignándole responsabilidades a quien no se debe y sea otra cosa distinta. Claro, puede haber diferentes causas, puede que pueda ser esto de los campos electromagnéticos, pero no necesariamente. Y se me ocurre preguntarle, doctor, si hay una enfermedad que la causa no sea esta radiación o los campos electromagnéticos, sí se puede ver potenciada y digamos que la enfermedad madure más o progrese más debido a que estemos expuestos a esta radiación. Claro, Diana, mira, por ejemplo, yo tengo, hace un año, en mayo del año pasado, una encefalopatía tóxica inducida por microondas, que fue, como te dije, el doctor William Rea el que la diagnosticó en Dallas. Esos cuadros neurológicos, por ejemplo, cuando tú tienes un tumor, fácilmente se ve potenciada esa sintomatología, porque uno de los primeros órganos al ser afectado por las microondas es justamente el sistema nervioso central. Tú te sientes muy mal, sientes mareos, sientes dolores de cabeza, cosa que fácilmente puede confundirse con un tumor cerebral en el paciente que ya trae la enfermedad de base. Sí, doctor. Y nos preguntaba también entonces, Darío, que nos contara un poquito sobre su caso, doctor, ya nos ha esbozado parte, pues, digamos, de lo que ha vivido y también sobre posibles tratamientos y qué hacer cuando entonces estamos expuestos, nos hemos enfermado por esta exposición y se presenta esta hipersensibilidad que es la que usted padece en este momento, incluso de pronto por todos estos aparatos que hay aquí hoy, doctor. A ver, Diana, el caso mío yo creo que es un caso índice en Colombia, yo estoy consciente del caso. Yo he pedido ayuda en todas las instancias de salud del municipio, de la ciudad, nacionales, con una respuesta escasa, por no decir que nula. La situación mía es una ordalía del medioevo, en la época en que se metía a las brujas al agua y si huele es bruja y si se muere, era inocente. La situación es muy difícil, porque como yo pensaba que yo era el animal raro, y en Dallas me entero de casos de Francia, de Alemania, de Argentina, de México, de Washington, de Nueva York, de Miami, con exactamente la misma historia mía, la misma historia clínica, los dolores de cabeza, la pérdida de la memoria, la irritabilidad, el insomnio, las arritmias cardíacas. Hay, por ejemplo, un fenómeno dermatológico que los médicos, los dermatólogos llaman dermografismo, y consiste en que se puede escribir sobre la piel con un instrumento romo y queda un eritema, un enrojecimiento sobre la piel, que es parte de los efectos vasculíticos que dan las microondas sobre la piel. En cuanto al tratamiento en la ciudad, pues tú te imaginarás que uno en una situación desesperada con una cosa de estas, el que no es médico está metido en la grande, porque es lo que te digo, en las facultades de medicina no se enseña esto. Y digamos, algunos médicos bioenergéticos, que por ejemplo yo los visité, confiando mucho, yo respeto mucho la medicina bioenergética, creo mucho en ella, pero también hay mucha ignorancia. Yo a un afamado bioenergético de la ciudad le preguntaba, hombre doctor, ¿cómo es la fisiopatología del síndrome por microondas? Todavía estoy esperando la respuesta, porque no saben. Y entonces cuando el médico no conoce la fisiopatología, ese es el índice que me va a decir en realidad qué es lo que puede hacer por mí y qué es lo que va a tratar. Claro. Los tratamientos que hay en este momento están centralizados en casi que 4 centros. Uno está en California, el otro en Texas, que es la clínica del Dr. Rea. Hay una clínica de enfermedades medioambientales en Gran Bretaña y la otra, si mal no estoy, está en Australia. Se está manejando un tratamiento con antioxidantes venosos
y metaloides, las respuestas, digamos, son muy mediocres. No hay certeza absoluta y a ti en ninguna parte del mundo te dicen, bueno, venga, pague, que nosotros lo vamos a curar. No, le dicen, como toda enfermedad, puede que sí, puede que no. Vamos a ver cómo responde el organismo. Es correcto, pero no hay certeza y sobre todo que como gran parte de los mecanismos fisiopatológicos, parte de ellos todavía son desconocidos, no hay un mecanismo así farmacológico o histológico o digamos biológico que uno pueda identificar y digo, bueno, si yo controlo esto, tengo la cura. No, no lo hay. Bueno, doctor, pues eso es un poquito, digamos, como desesperanzador, pero... Es gravísimo, gravísimo. Sí, de algún lado también podríamos tener la intervención, pues, de Gustavo, de la propuesta de la arquitectura y la medicina del hábitat. Pero ¿cómo le parece que tenemos a María Elena desde Bogotá? Vamos a recibirla. Recibimos la llamada de ella, pasamos unos comerciales y empezamos a analizar esta parte de propuesta de la que estábamos hablando entonces, Gustavo. María Elena, ahora sí desde Bogotá, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias, bienvenida. Gracias que se cayó la llamada, disculpen. No, pero qué bueno que está nuevamente con nosotros. Sí, señora. Bienvenida. Bastante preocupante el tema de hoy, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Mi hija es todo un día en un computador. Y hoy en día se puede decir que todas las personas que trabajan en oficinas, en bancos, ¿no? Sí. Y mi hija es muy enferma. Es una niña muy sana, no fuma, no toma tinto, no bebe, una vida muy tranquila y hace unos 8 años es hipertensa. Muchos dolores de cabeza, últimamente resultó con sinusitis. La está tratando acá en Bogotá Santiago Rojas, que es bioenergético, pero yo no noto mejoría en ella. Por mi parte también muchos dolores de cabeza, insomnio, sobre todo insomnio. Y vuelvo y le repito, preocupante porque uno en su casa pues tiene el televisor, tiene el inalámbrico y todos estos aparatos eléctricos pues que según el doctor hacen muchísimo daño. Pero ¿qué podemos hacer para contrarrestar eso? Importante. En la oficina se dice que la matica de cactus, pero yo pienso que tampoco esa es la solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta definitiva y la que vamos a empezar pues como a analizar y lo que nos inquieta definitivamente, María Elena, aquí en nuestro programa Todo Queda en Familia. De alguna manera, pues como yo le decía al doctor, es un poquito desesperanzador saber que, pues, que cuando hablamos de tratamientos nos estamos refiriendo incluso solamente a 4 punticos del planeta, cuando esto es una situación de todo nuestro planeta. Cuando hablamos de nuestro país y de nuestra región, pues sabemos que no hay personas especializadas en este tema y que incluso no creen y les parece que esto es un tema, como decía, de brujas anteriormente. Vamos entonces a pasar a unos comerciales y empezamos a analizar qué podemos hacer después de unos comerciales en su programa Todo Queda en Familia. Veamos estos mensajes. La Tierra tiene sus campos electromagnéticos norte-sur. Yo creo que todo el mundo ha visto una brújula en su vida y sabe que señala hacia el norte por estos campos de energía. Entonces no atravesárnosle. Digamos, la cabecera de la cama debe quedar mirando hacia Bello, como hacia el norte. La cabecera de la cama para que nuestra energía fluya en el mismo sentido de los campos de la Tierra, no estemos como atravesados, la Tierra fluyendo para un lado y nosotros 8 horas o 10 horas acostados, atravesados contra ese campo. Si tenemos computadores, televisores en la pieza o en el consultorio o en tu oficina donde trabajes, mantén un cactus o mantén cuarzos. ¿De qué manera pueden obrar ellos? Los cactus tienen antenitas, todos sabemos que tienen sus puntas, son como antenitas, y los cuarzos también tienen antenitas, entonces captan esta energía. Los campos electromagnéticos producen varios cambios en tu cuerpo. El primero, disminuyen la producción de la melatonina, que es una sustancia que se produce en el cerebro y tiene mucho que ver con los ciclos del sueño, entonces se alteran los ciclos del sueño. Aumenta la permeabilidad en las neuronas y en las células en general, o sea, permite que entre más fácilmente cosas a las células, entonces ahí tiene que ver con daños a nivel de las neuronas cuando estamos hablando de un celular o algo cerca de tu cabeza.
también hace cambios y rupturas en el ADN, entonces puede producir cáncer. Entonces los cambios básicos son en el comportamiento, es muy frecuente que aquí al consultorio me lleguen personas con irritabilidad, con nerviosismo, pero muchas veces no tienen como una causa específica. Me pongo a averiguarles, son personas que tienen su televisor grande en la pieza, uno que es muy dañino, el radioreloj despertador, aquí al lado de la oreja derecha, oreja izquierda, un radioreloj despertador, o como te digo, esos grandes transformadores cerca de la casa, cocinar todo el día con microondas, entonces te tiende a producir cambios en el comportamiento, ansiedad, depresión, angustia, repito, muchas veces sin una razón, porque hay veces que tener razones económicas o familiares, pero hay veces que no. Cansancio, aumenta la probabilidad del Alzheimer, que es esto como la demencia senil, la leucemia principalmente en niños, se ha hecho estudios en colegios de niños donde pasan cables de luz muy cerca y esos niños tienden a producir leucemia en una cantidad, un porcentaje 1000 veces mayor que en otras partes. Se puede producir cáncer en general y el insomnio es uno de los síntomas frecuentes junto con ese cansancio físico. A veces la persona tiene su casa en la ventana y al lado de la ventana donde él duerme hay un gran transformador de esos de convertidores de energía. Los cables de la luz también, cuando estás cerca de una industria, y en tu casa los electrodomésticos. Por ejemplo, las microondas son unas formas de energía de estas electromagnéticas que las producen los celulares, son muy dañinas, y obviamente el horno microondas. Entonces por eso es tan importante no mantenerse hablando. Ya últimamente las compañías de celulares están previniendo a sus usuarios para evitar demandas dentro de 20 o 30 años, como pasa con el cigarrillo, que hay personas demandando ahora de hace 40 años que no avisaban. Ahora todas las cajetillas de cigarrillo dicen que te va a matar. Ahora los celulares están avisándole, si le vas a comprar un celular a tu hijo, ten cuidado que no lo use mucho, a niños chiquitos que empiezan a darle celulares desde los 4 o 5 años a los niños, todo eso. Todo es veneno y nada es veneno, lo que mata es la dosis. O sea, llegar a cero es imposible. Estamos aquí todos asustados, mis compañeros andan preguntando aquí por toda esta, digamos, radiación a la que estamos expuestos, es que todos en la ciudad y en el planeta entero. Vamos entonces a empezar a resolver, a ver qué es lo que podemos hacer, aunque no tengamos, digamos, a los gobiernos con la cara puesta en esto y la visión puesta en esto directamente, pues qué podemos hacer nosotros en nuestra casa y en nuestro pequeño entorno. Eso le vamos a contestar a María Elena y también a Fernando y a Oscar, que están en este momento esperando que les contestemos y entonces luego les contestamos a todos. Fernando Euse nos llama desde Caucasia. Bienvenido, Fernando. Un saludo muy cordial a todos los participantes del programa, muy interesante el tema. Un saludo también para usted. Hacerle una pregunta, ¿qué tipo de contaminación hay en una pararrayos y por qué el desmonte de un pararrayos tiene que ser por personal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones? Claro que sí, Fernando. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima. Y vamos a recibir a Oscar Mira, que nos llama desde Yalí. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en su programa. Gracias a usted por llamar y estar con nosotros. Bueno, le cuento que nos coge por sorpresa el programa porque precisamente cuando empiezan a hablar del tema estoy yo redactando una acción popular contra el municipio que acaba de dar permiso para construir una antena de telefonía celular a menos de 100 metros del parque principal, en plena zona urbana, afectando no solamente el paisaje urbanístico y el efecto de contaminación visual enorme, sino que también atentando contra la salud de los ciudadanos. Aquí hemos rogado al alcalde, un montón de personas, que no diera ese permiso, no nos escucharon, vamos con acción popular y esperamos que en los municipios donde plantean estos mismos problemas empecemos a reaccionar. He indagado mucho en internet, los movimientos españoles y especialmente en Europa pues el español para luchar contra esta antena es interesante y yo creo que es hora de que actuemos y no nos quedemos callados ante tanta infamia. Tiene toda la razón, Oscar. Pues vamos a ver desde nuestro programa Todo Queda en Familia en qué se puede influir o que nuestra voz de alguna manera llegue a varios sectores y de verdad le pongamos atención a este tema tan importante que está afectando al planeta enteramente.
Pues empecemos, Gustavo, por contestarle a María Elena. Y quisiera también contar que ahorita nos llamó una señora, habló internamente y decía, bueno, yo estoy preocupada porque mi hijo duerme y en su cuarto está el televisor, el computador, el celular, ¿qué tanto le puede afectar? Y se puede conectar con la pregunta que hacía María Elena sobre su hija, que también está enferma y todo el tiempo la pasa frente a un computador. Correcto, bueno, es importante tener esas consideraciones. De igual manera como se puede hacer un diagnóstico a un paciente, a un espacio se le puede hacer un diagnóstico también. Un edificio enfermo enferma a sus moradores, a sus vivientes. De hecho, pues la sociedad moderna pues, nos ha metido en el cuento del televisor en la habitación, del equipo de sonido, de la telefonía celular. De igual manera, bajo una prerrogativa de disciplina, nosotros podemos... Ya volvemos y seguimos conversando sobre nuestro tema en su programa Todo Queda en Familia. Tranquilita, no se te olvide dar el email mío. Ajá, ok. antenasmedellin@medellin. A ver, ¿cómo? Antenas Medellín. Me ha servido, no, para nada. @yahoo.com. Okay. Para las personas. Prabuca es una sociedad anónima fundada en el 2000, tiene más o menos 7 años de existencia. Nos hemos dedicado a los temas del smog electromagnético. Nosotros con algunas ARP nos contactan para hacer mediciones de carácter preventivo en las empresas que quieran saber la calidad de los sitios de trabajo con respecto al tema de la contaminación electromagnética, o sea, cuando hay una mala distribución de una red eléctrica, cuando no hay buenos polos a tierra, cuando hay muchos computadores o oficinas y espacios muy cercanos, los equipos electromagnéticos unos de otros, entonces eso de una u otra forma puede producir estrés a los trabajadores. Este equipo es un ME3030B, que es para medir los campos eléctricos y los campos magnéticos. Los campos eléctricos están dados en voltios a metro y los campos magnéticos se dan básicamente en nanoteslas, que es inducción magnética. Vamos a hacer una prueba. Aquí estamos en una condición atmosférica normal, parados a una distancia más o menos de 1,20 de un toma corriente. El valor que nos está testando en este momento es de 4 voltios a metro. Sí, vamos a ver cómo en la medida en que nos vamos acercando al toma, la valoración se va subiendo ostensiblemente. Aquí estamos ya hablando de 370, 400, 500. Y cuando recostamos en el toma estamos hablando de 608, 625 voltios a metro. Gigahertz Solution, que es el fabricante de este equipo, ha determinado unos parámetros y unos límites. Se habla de máximo 10 voltios a metro. Entonces ustedes pueden identificar cómo en el toma, ¿sí?, la muestra nos corrobora el riesgo que es tener una cama cerca a un toma o tener un sitio de reposo cerca a un toma. Entonces, lo recomendable es estar mínimo a una distancia de 40 centímetros. Encontraron que mi alcoba y mi casa tenía muchos puntos que eran cargados electromagnéticamente, especialmente mi alcoba. Tenía televisor, equipo de sonido, equipo de radio. La recomendación fue que quitara todo equipo eléctrico de mi alcoba. Y saqué televisor, saqué todo lo que era teléfono, despertadores eléctricos, todo. Empezó a mejorar mi salud, se me quitaron los dolores de cabeza. O sea, que analicen su cuerpo. ¿Por qué les duele un hueso? ¿Por qué les duele una mano? ¿Por qué les duele la cabeza sin ningún motivo? ¿Por qué no duermen bien? ¿Por qué tienen disfunción sexual?
que todo eso lo afecta. Las contaminaciones electromagnéticas y sobre todo las de microondas. ¿Qué minutos nos quedan? Diana, lo que ustedes consideren más importante. Claro que sí, ya vamos a empezar entonces, como nos quedan pocos minutos, pues a redondear, y por lo menos nos ha quedado en este programa una visión general del contexto de todo lo que significa la radiación electromagnética y pues el síndrome por microondas, y aquí todos estamos inquietos y vamos a empezar, mejor dicho, a tomar las medidas necesarias en casa, en el trabajo y en todos los ambientes. Gustavo, este aparato. Sí, aquí estábamos precisamente con base en una conversación con el personal acá y todo. Sí. Estaban inquietos y realmente estamos teniendo valoraciones elevadas de hasta 14 milivatios. De todas maneras, la normativa de los Países Bajos habla de 40 milivatios. Sin embargo, el doctor Wolfgang Maus en Alemania es muy pesimista en el asunto y nos habla de 100 microvatios. Voy a pasar esto a la escala de, aquí estamos en milivatios, vamos a pasarlo a la escala de microvatios. Él no nos va a dar valores, ahí vemos, o sea, quiere decir que está más de 40 veces altísimo. Por encima. Está en lo reglamentado, pero según la medicina que estudia esta área, pues lo reglamentado los estudios no es particulares que se están haciendo, está muy por encima de lo que realmente pues establecen los estudios independientes. Bueno, entonces ya para concluir, seguramente pues tendremos otro programa para que sigamos analizando este tema. Nos quedan muchas preguntas, muchas inquietudes, pero pues por lo menos ya el esbozo general lo tuvimos hoy en este programa. Recomendaciones, digamos, desde su área, Gustavo, desde la arquitectura y la medicina ambiental, ¿qué podemos decirle a los televidentes y el doctor después para que vayamos entonces concluyendo? A ver, muy rápidamente, para que el doctor también pueda hacer su conclusión, convendría presionar de alguna manera a quien nos representa, que es el Estado, nosotros somos Estado, que de alguna manera obligue a que se hagan diagnósticos generales en puntos muy claves para que estemos seguros de que nuestros sitios están o no llenos de parásitos electromagnéticos y obviamente qué tipo de medidas podemos tomar, medidas preventivas, todas las que quieran. Pues es una lista muy larga y todo tipo de blindajes. Hay desde cortinas en tela de cobre, plata, hasta papel de colgadura para protegerse especialmente de las radiofrecuencias, de las microondas. De todas maneras, eso ya conlleva otra temática que ya después trataremos con seguridad en otra ocasión. Gustavo, ¿algún número de teléfono o alguna parte donde las personas puedan dirigirse? Salud. Prabuca Salud. ¿El correo? No, esa es la empresa que presta Prabuca Salud. Prabuca Salud, al 216-9106. 216-9106 está en este momento en pantalla para que apunten el teléfono. Y les voy a dar también el correo electrónico del doctor, en el que pueden tener acceso a artículos, documentación, reglamentación, derechos de petición. Él está, digamos, abierto a todas las personas que necesiten ayuda, al igual que Gustavo, en este campo. El correo es antenasmedellin@yahoo.com, antenasmedellin@yahoo.com, y el teléfono de Gustavo 216-9106. Doctor, su recomendación, y si tiene algún teléfono también que quiera dar al aire, pues adelante. Teléfono no tengo, pero aquí insisto en el correo electrónico, correcto. Se nos acabó el programa. Lo que pueda decir. Dos recomendaciones. Una, bajo ninguna circunstancia aceptar en sitios de habitación, en apartamentos, en viviendas, torres de microondas, torres de telefonía celular, torres de internet inalámbrico. Y segundo, en los niños preadolescentes, el gobierno británico prohibió hace 3 años la utilización de esos celulares. No se puede utilizar. Niños de 8, 9, 10, 11 años lo van a pagar a la vuelta de 10, 11 años con una leucemia, con un tumor cerebral, con una arritmia cardíaca, con un glaucoma, con una esterilidad, con un déficit de atención, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que aquí, aunque esté reglamentado, pues nosotros desde la casa podemos evitarlo. ¿No?